échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Todopoderoso Padre Celestial, grande es usted, oh Señor, grande es usted e infinita su misericordia, Padre amado. Gracias, Señor, por habernos traído a esta casa, su casa, Padre amado, nuestra casa de oración, Dios mío. Gracias porque podemos estar una noche más, bendito Rey, escudriñando su palabra, Padre amado, y haciéndola, Señor, viva y eficaz en nuestras vidas. Te doy las gracias por cada una de mis amadas hermanas, hermanos que se encuentran aquí, aquellos que se encontrarán mirando la transmisión, Señor. Sea usted cubriendo sus vidas, Dios Todopoderoso. Ayúdenos, Señor, a poder entender y comprender lo que usted desea decirnos esta noche, a aprender, Señor, de su palabra, bendito Rey. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada uno. Y le pido, Dios mío, sea usted tomando mi vida, Padre amado, y yo pueda ser ese instrumento en sus manos, Señor, para compartir lo que usted ha mandado a compartir esta noche. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Si alguien aprendió a orar y hacer de la relación con Dios algo constante, algo cotidiano, ¿quién fue? Fue Jesús. Amén. Nuestro más grande ejemplo, ¿verdad? Y es nosotros a Él al que queremos seguir. Él no hacía nada, absolutamente nada, sin antes consultarlo con su Padre, consultarlo con Dios. Lo veíamos a Jesús en los evangelios, en donde se habla más de Él y de su historia, orando todo el tiempo. Lo vemos a Jesús orando con sus manos levantadas, orando por los enfermos, orando por los endemoniados, orando para que pasara la tormenta allá en el mar, ¿verdad? ¿No? Y se calmara el mar. Orando por los alimentos para multiplicar los panes y los peces. Orando cuando estaba alegre, orando cuando los discípulos estaban predicando y haciendo liberaciones entre las personas. Pero también lo vemos orando a Jesús con tristeza, ¿verdad? Allá en el Getsemaní. Y lo vemos orando en la cruz, ¿sí? Aún por aquellos que lo estaban maltratando, aún por aquellos que lo estaban matando, ¿verdad? Le estaban haciendo daño, lo estaban crucificando, y Jesús oraba por ellos. Y vemos la oración de Jesús constante, ¿verdad? Como un estilo de vida. A veces uno tiene la tendencia de orar cuando estamos en problemas, ¿verdad? O solamente es a mí que me pasa, ¿no es cierto? O yo soy la única carnal en este momento. Amén. Nos estamos enfrentando muchas veces, sí, a la carne, a los temores, ¿verdad? A tantas cosas que ahí sí nos hacen acercarnos al Señor y ponernos a orar. Y ahí muchas veces, Diosito, dicen muchos, ¿cierto?
Pero ¿qué sucede cuando nosotros hacemos de la oración un estilo de vida? Cuando usted es una persona de oración, sin lugar a ninguna duda, el Señor responde nuestras peticiones. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escucha nuestro clamor. Amén. Pero no solamente debemos acercarnos al Señor cuando necesitamos algo o estamos atravesando un problema. Aún podemos estar orando y clamando al Señor cuando estamos en momentos alegres, en momentos felices, ¿no? Muchas veces las personas, como les decía, tendemos a estar solamente en oración, buscando teniendo esa búsqueda inefable al Señor cuando estamos en problemas. Y cuando no estamos en problemas, no hacemos nada, ¿cierto? Pero la palabra nos dice claramente que debemos orar sin cesar, dice, ¿verdad? Pero vemos aquí que Jesús nos enseña que constantemente hablaba con su Padre y Él mismo era Dios, ¿verdad? El propósito del ayuno, el propósito de la oración, como llevando a una definición, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comida o algo más también, de aquello que le deleita a usted, ¿cierto? Para enfocarse en Dios. La oración es comunicarse con Él, tener esa relación con el Señor, esa conversación con Dios, separando tiempos con Él en intimidad. Y el propósito no es para mover a Dios, sino para movernos nosotros hacia Dios, movernos nosotros hacia su reino, abriendo una dimensión espiritual. Amén, como Jesús hizo antes de su ministerio. Y Él es nuestro ejemplo. Jesús ayunaba y oraba todo el tiempo, ¿no? Y como nuestra función es seguirlo a Él y hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, entonces lo que queremos es que nosotros también, Él es nuestro modelo, ¿no?, de la mejor versión de la humanidad. Dios no nos explicó cómo vivir la humanidad desde allá, desde lo lejos. Él vino acá a vivirla y Él nos dijo así, se vive, ¿verdad? Con su propia vida, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos hacer es practicar precisamente lo que Él practicó. Y Él practicó el ayuno y la oración. Entonces nosotros lo practicamos también. ¿Y cuál es la idea del ayuno? La idea del ayuno y la oración, aleluya por quienes lo han hecho hasta este momento, desde el día lunes, los 21 días que los estamos viviendo y los vamos a seguir viviendo, ¿no?, es buscar esa presencia de Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, absolutamente. Esa es esa búsqueda que vamos a tener y que la estamos teniendo. Y es tan importante entender que nuestro cuerpo y nuestro espíritu están unidos, ¿verdad? Nuestro cuerpo y todo lo que hagamos con él está verdaderamente atado a nuestro espíritu. Amén. A nuestra espiritualidad. Hay una importancia en qué cosas hacemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, cómo lo tratamos, cómo tratamos a nuestro cuerpo y cómo eso afecta a nuestro espíritu constantemente. Amén. Y no es esto algo nuevo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Mucho lo sabemos, ¿no? Y todas las tendencias ahora hablan de la importancia también de cuidar nuestro cuerpo. Recientemente estuvimos estudiando, si se recuerda, estuvimos estudiando los 4 seres, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, nuestra vida cognitiva, nuestra vida, ¿cuál era la otra?
mental y física. Amén. Emocional y física. Y la física también tiene importancia. Amén. Así que nuestro cuerpo físico también tiene importancia. Lo que le está haciendo en este tiempo de ayuno a su cuerpo, ¿qué es lo que está pasando? Está diciéndole no a algo que le genera placer. Y placer, y comer es un placer, es un deleite, ¿verdad? Porque qué rico que es comer. Pero cuando usted le dice no, ¿cierto? Ahí se torna un poquito difícil. Pero sabe que toda disciplina es así. Cuando usted la empieza, luego ya no la quiere terminar. Amén. Gloria al Señor, porque ya su cuerpo se acostumbra. Aprender a decir que no, porque también hemos aprendido que lo que le da placer rápido, le destruye a largo plazo. ¿Sí o no? Si usted es rico, todo lo que es azúcar, ¿verdad? Todo lo que es dulce, pastelitos, ¿qué hay de dulces, de postres? 3 leches, ¿qué hay más? A mí me gusta mucho el cheesecake, las galletitas, el tiramisú, ¿cómo es? Tiramisú y todo eso. ¿Qué es? ¿Deleitoso? Es deleitoso. Chocolatito, deleitoso, es deleitoso, ¿verdad? Pero a la larga, ¿qué puede suceder en su cuerpo? Si usted le hace consumir todo eso, y su cuerpo llega un momento en que va a explotar, ¿cierto? Y luego, ¿qué va a suceder? Vienen las consecuencias, ¿cierto? Y así, es así, ¿no? Que lo que le da placer rápido le destruye a largo plazo, pero por lo general las cosas que no le dan placer rápido son las que le construyen. Las ensaladitas, ¿verdad? Las bebidas sin azúcar, nada de los carbohidratos, ¿verdad? La comida saludable, esa es que no le agrada mucho, ¿no? O bueno, tal vez sea solo a mí, ¿cierto? Pero a la larga le construye, le ayuda a su cuerpo. Amén. Así que estamos utilizando este tiempo para entender qué importante es aprender. Todo esto, aprender a estar felices aun cuando no tenemos lo que queremos. Que muchas veces el dejar de dar alimento a su cuerpo, hasta mentalmente piensa, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Fíjese, hay momentos en que por el vaivén de la vida, a mí, le voy a decir una experiencia mía, me ha pasado que no he podido comer casi que todo el día. Por una cosa, por la otra, y qué más allá y qué más acá, ¿cierto? Y si bien es cierto, sí, le da languidez, le da ese como hueco en su estómago, luego viene como que el ardor y todo eso, sí. Pero pues me ha pasado que he pasado por horas, pero cuando yo me propongo que voy a hacer el ayuno, si sabe, ni media hora no llega y ya estoy muchísima hambre. Iba a decir me muero, pero no se muere, ¿verdad? Se le despierta el apetito y es que le place todo. Amén. Eso sucede. No en todos los casos, pero eso sucede, ¿no? Entonces debemos aprender que aún y luego empieza la mala cara y el enojo y que claro, no puedo comer, ¿no es cierto? Bueno, eso no me pasa a mí, la verdad, pero sí he escuchado casos que en los ayunos las personas se ponen molestas. Amén. Aleluya, por ahí ya alzaron una manito, fíjese. ¿Sí? El enojo. Ay, estoy ayunando y es como que, ¿no? Se alteran las emociones, ¿verdad? Pero no, nosotros debemos aprender que aún en esos tiempos nuestra felicidad, nuestro gozo no puede ser movido. Amén. Por eso, tomar el ayuno como una manera de obligarle a Dios para que Él haga lo que yo quiera, no es
Es todo lo contrario. El ayuno es justamente hacer que mi cuerpo no sea un caprichoso, ¿no? Que nuestra carne mengüe. Entonces, el Espíritu Santo de Dios haga lo que quiera hacer en cada uno de nosotros. Amén. ¿No? En el ayuno vamos a liberarnos del dominio del placer, vamos a poder revelar qué cosas nos controlan y por sobre todo vamos a apelar el poder del Señor. Amén. Y bueno, como leímos al principio, ¿cierto? Tenga usted ahí abierto Mateo 4, del 1 al 11, ¿no? Estos son unos pasajes impresionantes. Jesús ya lo tenía muy claro. Jesús tenía muy claro que Él era el Hijo de Dios, pero si Él era Dios mismo, ¿verdad? Él no tenía que tener dudas, valga la redundancia, pero el diablo sabía en dónde iba a tentar, porque si él lograba que Jesús dudara de quién era, dudara de su identidad, el plan de salvación se iba a echar a perder, ¿cierto? Porque el Hijo de Dios, Jesús, tenía que morir, ¿verdad? Y si él no creía en él mismo, todo se iba como a la basura, ¿no es cierto? Todo se echaba a perder. Y él fue bien estratégico, el enemigo fue estratégico y fue muy insistente. Muchas veces cuando yo leo estos pasajes, yo le digo, oye, diablo, tú has sido atrevido. Porque él se atrevió a hacer eso con Jesús, ¿no? Qué barbaridad, yo digo, es tremendo. Entonces Jesús es declarado por Dios como hijo suyo, ¿verdad? ¿No? Él afirma su identidad y que en el desierto, ¿qué iba a suceder? Dice la Biblia, él va a ser tentado. Otros dicen, él va a ser probado en otras versiones, ¿no? De todas maneras, la idea es que él pueda en esos 40 días reconocer quién es él y reafirmar su identidad. Y vamos a ver que al salir de allí, dice Lucas, que entró allá en el Espíritu Santo, pero sale lleno del poder de Dios. Amén. Y vamos a hablar un poquitito de esos 40 días. ¿Qué es lo que pasó? Y lo primero que pasa es que hay 3 tentaciones, ahí en la palabra está escrito, ¿verdad? 3 tentaciones, y las 3 apuntan a lo mismo. Recuerde algo, las mentiras del enemigo se contrarrestan con la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a tentar su mente, cuando el enemigo viene a querer desechar todo lo que Dios ha puesto, lo que le va a contrarrestar es la bendita palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe estar, así como dice su palabra, viva y eficaz en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Amén. Porque con eso lo vamos a contrarrestar. Vamos a contraatacar, en otras palabras, ¿no es cierto? La segunda tentación, el diablo vuelve a atacar en la misma área, ¿no es cierto? Dice, en la primera dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, dice, en la segunda tentación, ¿no es cierto? Porque escrito está, leyendo el pasaje dice, entonces, el pasaje, el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Como ustedes se darán cuenta, el diablo conoce la Biblia. Amén. Y sabe dónde está. Este es un pasaje de la Biblia, es un salmos. El tema es que él la conoce, pero ¿qué pasa?
que Él no la aplica. Amén. Y así hacen muchos. Conocen la bendita palabra del Señor, pero no la aplican. Y eso es lo mismo que nada. Amén. Leemos en la Biblia y la aplicamos solo las veces, ¿no es cierto? Tomamos la palabra del Señor, tomamos la Biblia, tomamos lo que nos gusta y lo que nos confronta, lo hacemos a un ladito, lo ignoramos completamente, ¿no? Hacemos lo que se diría un texto fuera de contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Amén. Y eso es lo que estaba haciendo el enemigo. Pero Jesús y su sabiduría preciosa, aparte de que Jesús sabía las Escrituras, le dice: no tentarás al Señor tu Dios, porque Dios es todo, ¿cierto? Él es todopoderoso, Él es nuestro Rey, es nuestro Padre. Todo esto nos hace recordar que de donde quiera que nosotros estemos o en la situación que nos encontremos, en cualquier contexto que estemos, necesitamos saber y entender que Dios es bueno. Amén. Y que Dios ha sido bueno, lo que quiera que estemos viviendo, ¿no? Dios ha sido bueno con nosotros, y aunque estemos pasando por una situación muy difícil, por situaciones de crisis, ya sea por una situación económica o una situación de enfermedad o lo que sea, Dios ha sido bueno y nos ayuda a recordar las veces que nos ha sacado, pero sobre todo, Él nunca nos ha abandonado, ni nos va a abandonar, ¿no? Y también Dios con todo esto quiere que nuestra fe crezca, que nos llenemos de fe, que necesitamos ver más allá, que Dios es el que hace todo posible y que muchas veces nosotros aquí mismo, terrenalmente, nada podemos hacer, pero el Señor sí puede hacer, ¿no? Y el texto termina con que el diablo viene una tercera vez y le dice, él le muestra todo, ¿no es cierto? Le muestra todo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorases. ¿Y sabe qué pasó? Jesús se cansó. Ya, se cansó, ya no quiso más y le dijo: vete Satanás, vete, ya no te lo permito más. Y mire, llevándolo a nuestro contexto, es lo que nosotros debemos hacer, tal cual, ¿no? El enemigo muchas veces nos ataca, él en nuestras mentes, queremos hacer todo bajo nuestra propia prudencia, creemos que nosotros estamos en la verdad, ¿sí? Cuando la verdad es Cristo, y esa verdad es la que nos hace libres, pero muchas veces creemos que nosotros tenemos la razón en todo, ¿cierto? Y el enemigo nos mete ideas y nos sigue metiendo. Y tenemos muchas veces conversaciones con él, las cuales desequilibran nuestras vidas mismas. Entonces, hay momentos en que ya debemos tomar decisiones y decir: basta ya, no más. Como Jesús lo dijo, ¿verdad? Vete, Satanás, vete. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Vete en el nombre de Jesús. Tú no puedes turbar mi mente a tal punto, porque Jesús es el Todopoderoso. Él es el que nos da toda claridad. Él es el que nos da todo entendimiento. Él es el que nos muestra el camino. Él es el camino. Amén. Él es el camino, ¿no? Y el enemigo no puede turbarnos ni desequilibrarnos. Nosotros debemos con Cristo mantener ese equilibrio, con Cristo Jesús, con nuestro Dios Todopoderoso delante de nosotros, porque así va Él delante de nosotros como poderoso gigante, y terminar con todas estas cosas que nos desenfocan del objetivo, y nuestro objetivo es Cristo en mi vida. Amén. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios alcanzamos con el ayuno y la oración? La intimidad con Dios.
La intimidad con Dios nos ayuda a escuchar su voz, como les decía al principio, con más claridad y tener una experiencia personal con Él. Cuando le buscamos al Señor, buscamos dirección en el Señor, Él nos permite encontrar lo que estemos buscando, permite buscar la voluntad. El ayuno nos permite buscar la voluntad de Dios en momentos de difíciles situaciones o crisis. Si no, recuerde el ejemplo de Esdras. Esdras se relaciona, y Esdras está esto en Esdras 8, 21 al 23, se relaciona con el ayuno porque convocó un ayuno masivo para buscar la protección y guía de Dios antes de un peligroso viaje a Jerusalén. Sí se recuerda la historia, ¿verdad? ¿Demostrando qué? Demostrando su fe y la necesidad de humildad ante Dios. ¿Para qué? Para superar obstáculos y asegurar un buen camino para su pueblo y sus bienes. Mire, este ejemplo me traía a colación lo que nosotros, ¿qué somos nosotros? Nosotros no vivimos solos aquí en esta tierra, ¿verdad? Tenemos familia. Nuestra familia directa, esposo, en el caso de mujeres, de varones, esposas, hijos. Tenemos hijos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros necesitamos seguir por caminos donde podamos dejar esos legados a nuestros hijos, ¿verdad? El legado de fe, el legado de constancia hacia el Señor, perseverancia en Él. Ese legado nosotros dejamos a nuestros hijos. Nuestros hijos están mirando lo que sus papás están haciendo. Amén. ¿No? Y muchas veces debemos también, nos vamos a encontrar con obstáculos, pero el Señor nos libra de esos obstáculos, pero nosotros debemos demostrar nuestra fe y la necesidad de Dios en nuestras vidas. Amén. El ayuno fue aquí en la historia en Esdras, el ayuno fue una respuesta a su temor de pedir escoltas al rey persa, ya que había afirmado que Dios protegería a su pueblo y no quería que su petición pereciera o parecería una falta de fe en el Señor. Cuando nosotros mostramos falta de fe, estamos mostrando eso también a nuestra familia. ¿Y cuál es el legado que queremos dejar? Amén. Herramientas de guerra espiritual. Ayuda a remover raíces de problemas espirituales, no solo síntomas. Cuando vamos a ayunar y a orar, nosotros mostramos ante el Señor humillación, ante el Señor y dependencia de Él. Reconocer nuestra necesidad de estar dependientes de Él. Amén. Salmos 35, 13. Salmos 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Amén. ¿Cómo practicarlo? ¿Cómo debemos practicar el ayuno? Vamos a Mateo 6, del 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. La Biblia nos enseña a ayunar en secreto. No para la aprobación humana, no para la aprobación de un ser humano, sino para Dios,
contrastando la hipocresía de desfigurar el rostro para parecer tristes con la práctica de lavarse la cara y peinarse como de costumbre, para que solo Dios, que ve en lo oculto, recompense esa devoción privada. Dios es bueno. Y mire, yo a veces, como un ejemplo, no, como un testimonio, con mi esposo junto. A veces yo no me entero que mi esposo está ayunando. Y yo le digo, está ayunando. Porque mi esposo no ayuna solamente en los 21 días de ayuno, mis hermanos. Mi esposo ayuna muchas veces en el año. ¿Sí? Ese ha sido un ejemplo para mí. Porque no, para mí ha sido un poco más complejo. Pero lo estoy logrando. A tal punto no, pero yo espero parecerme cada vez más al Señor, primeramente, a mi Jesús, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros lo hacemos. Y yo tengo que estar como que, ¿será? No, mejor, porque hay momentos que yo le quiero presentar algún plato, alguna cosa, alguna comida, y yo digo, ya ahorita se está ayunando. Me veo conflictada yo, pero él no me lo muestra. Y ese es un ejemplo, es un testimonio, ¿verdad? ¿No? Como otros, por ejemplo, estoy ayunando, por si acaso estoy ayunando. Y eso yo aprendí, fíjese, estoy hablando de años atrás, porque cuando yo iba al trabajo, yo ya veía a mi esposo en esa manera, y cuando yo iba al trabajo yo decía, yo no tengo que estar pues como que poniéndome un letrero aquí, ¿no? Y precisamente los días que yo ayunaba era cuando todo me invitaban, y mis compañeras, ay, te invito una empanadita, ay, que te invito un boloncito, ay, que toma esto y toma este otro. Y mire, no le voy a mentir, pero en la noche yo llegaba a la casa con una funda llena de cosas que se disfrutaban mis hijos. Aleluya, ¿verdad? Pero yo no podía estar diciendo, ya algunas de mis compañeras más cercanas de trabajo ya se daban como que cuenta, ¿no? Estás ayunando, eso es lo que pasa. Ya, unas que otras, pero no es que uno puede estar pues presentándose a todos y no, y estoy peor con una cara triste, así como que, ay, sí, ¿sabe? Estoy ayunando, pero ya muero. No, nada de eso, ¿sí? Y precisamente mi esposo contaba, ¿no? En estos días en la prédica acerca de dos personas que conocemos que para la gloria y honra del Señor no tenían esa costumbre de ayunar, los dos por dificultades de salud, y que tuvieron que estar ayunando y no solo un día, sino 3 días seguidos. Y el Señor se glorificó, porque nos contaban como testimonio, no me sentí nada, no me dio mareo, no, es más, me llevé un caramelo por si acaso la glucosa se suba, pero a la hora de la hora me lo traje, tal cual se fue en el bolsillo, tal cual regresó. Ahí me di cuenta que no había lavado el pantalón. Aleluya. Dios es bueno y es todopoderoso, y el Señor, Él mismo nos ayuda. Él nos ayuda en estos tiempos. Pero lo que yo siempre digo es que antes de ayunar, unos días antes, usted tiene que estar en oración, pidiéndole al Señor para que le dé la fuerza, la fortaleza. E inclusive yo aprendí a orar para que el Señor cubra las paredes digestivas de mi estómago y que no sienta ningún malestar por no comer. Amén. El punto central es la sinceridad en las prácticas, en estas prácticas, enfocándonos en la relación personal con Dios en lugar de la alabanza de los hombres, quienes solo pueden dar una recompensa temporal. Todo lo que sea aquí humano es temporal. Todo lo que es con el Señor es eterno. Amén. Con sinceridad, en secreto, con un corazón lleno de humildad, y por si acaso no tiene que decir tengo un corazón humilde, porque ahí ya no es humilde, pero sí entender que esa humildad debe caminar con nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, y el arrepentimiento. Salmos 69:10. Lloré afligiendo
con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Las claves prácticas, integración. No es solo no comer, es reemplazar la comida con oración y meditación en la bendita palabra del Señor. Amén. Perseverancia, orar y ayunar constantemente. ¿Se acuerdan de aquella viuda? De la viuda persistente de la parábola ya en Lucas 18. Esa viuda, pero hasta obra de teatro hicimos. Amén. Y los tipos de ayunos. Bueno, eso mi esposo siempre se encarga de poder irnos compartiendo. Desde parciales hasta ayunos más prolongados, siempre con cuidado y discernimiento, no solo por imitación, ¿no es cierto? Así, nuestra mejor imitación, o sea, nuestro mejor testimonio, nuestro mejor ejemplo es allá los 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a la conclusión, la recompensa. Nosotros tenemos una recompensa divina. Dios recompensa a quienes lo buscan sinceramente, aunque no siempre sea como esperamos, sino conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad, recordando siempre la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y Él sabrá si nos da o no nos da lo que nosotros estemos pidiendo en nuestros ayunos y en nuestro ayuno y oración, ¿verdad? Él sabrá, porque Dios es Dios y Él es todopoderoso. Y nosotros debemos respetar esa soberanía del Señor. Efectividad, fortalece la fe y la efectividad del ministerio y de nuestra vida cristiana. Amén. Para terminar, quiero que leamos Joel 2, los versos 12 y 13, por favor. Amén. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque ¿qué dice? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis amados hermanos y hermanas, porque Dios es bueno.